esta fecha es muy linda, es muy, muy bella, porque como que todo el mundo se vuelve bueno, como que todo el mundo quiere perdonar, quiere estar junto a la familia. Y a veces comienzan los recuerdos, ¿no es cierto? Empezamos a recordar viejos tiempos. No sé a usted, pero por lo menos a mí me pasa. Y yo empiezo a recordar cuando mis hijos estaban pequeños, cuando los primeros años le regalé un perrito a mis hijos. Mis hijos tenían 3 y 2 años, por ahí andaban. Y uno recuerda cosas que ha hecho. Y no cabe duda que todo lo que hacemos en estas fechas lo hacemos por amor. Queremos de alguna manera hacer un regalo y en ese regalo manifestarle a esa persona que le amamos, que le queremos. Tal vez es una manera también de hacer un pequeño obsequio o gran obsequio de acuerdo a nuestras condiciones financieras, para reconocer a aquella persona que ha hecho algo por nosotros, que nos ha dado cierta alegría. ¿Está conmigo? Todos nos volvemos en esta fecha en ese dar. Entonces yo decía en la mañana, la Navidad, entre muchas cosas, es un sentido de dar y recibir. Usted da un regalo, pero también recibe algo. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, partiendo de esa base, yo hablaba en la mañana y puse el texto de Juan 3:16. Y el libro de Juan 3:16 nos habla y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Está conmigo? Diga conmigo dar, diga conmigo recibir. La Navidad se vuelve en el dar y recibir, pero lamentablemente se ha perdido el verdadero sentido de la Navidad. A veces damos las cosas por obligación. A veces damos las cosas porque hay cierto nivel de exigencia, ¿no es cierto? A veces los hijos nos quedan mirando así como exigiendo que tenemos que dar algo, y a veces los padres la damos de alguna manera como exigido a dar. Entonces, fíjese que de acuerdo a lo que dice la Escritura y partiendo de ese concepto, Dios tenía un solo hijo. Porque mire qué fácil es dar cuando a uno le sobra o cuando tiene de más. Qué fácil es. Oye, aquí el hermano Carlos me dice: pastor, ¿sabe qué? Deme 500,000 pesos. Y si a mí me sobrara y yo lo tuviera, yo, bueno, ahí está, te doy los 500. Pero qué diferente es cuando usted da de lo único que tiene. Qué diferente es cuando alguien dice: wow, yo quiero honrar a esta persona, yo quiero bendecir a esta persona, yo quiero reconocer lo que esta persona ha hecho en mí, y de lo que no tengo me niego a mí mismo. ¿Alguien va conmigo? Me niego a mí mismo para dar de lo que no tengo. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios. Dios tenía un solo hijo. Y Dios entregó lo único que tenía, lo dio, pero para recibir. No sé si está aquí conmigo. Diga conmigo: dar y recibir. Lo que hizo Dios, entregó un hijo para recibir miles de millones de hijos. Entonces, este es el principio. Jesús vino a la tierra para darnos también a nosotros bendición. Jesús vino a la tierra para darnos salvación. Jesús vino a la tierra para darnos liberación. Jesús vino a la tierra para sanar nuestras enfermedades. ¿Está conmigo? Entonces, ahí cuando se cumple esto, cuando una persona ha entendido que nada de lo que somos es por nosotros, sino que es por gracia. Diga: lo que tengo es gracias a Dios. Entonces, cuando una persona es agradecida, se cumple este principio: el dar y el recibir y el dar. Yo estoy agradecido a Dios por todo lo que Dios ha hecho con mi vida, y por eso yo le he entregado mi vida al Señor. Me he hecho, como dice la palabra, esclavo por
amor. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, este es un tiempo de dar y recibir, pero dolorosamente, este tiempo, esta temporada tan bella, también se ha confundido. Hoy día hay un montón de consumismo. Hoy día tenemos todas las redes sociales, la televisión, la tarjeta esta, la tarjeta esta otra, la tarjeta de no sé qué, y la tarjeta que contraataca, y si a usted se le acabaron las tarjetas, vuelve la cuarta tarjeta, la vuelta de la tercera tarjeta. ¿Está conmigo? Y a veces, ¿qué error cometemos? Confundimos el principio. En el dar y recibir confundimos el principio y nos extralimitamos y perdemos el orden. Entonces tenemos que volver al sentido. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? El verdadero sentido de la Navidad es Jesús de Nazaret, que fue dado por el Padre para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? Ahora, fíjese esto otro, para ir entendiendo algo más. Jesús vino a esta tierra. Te bendigo. Quien trae una ofrenda, bendigo esa ofrenda y declaramos que sea multiplicada. Amén. Escuche esto. Dios lo dio a Jesús por amor. Cuando leemos la historia de la Navidad, vemos a Jesús, que Jesús nació en un pesebre. Fíjese que hoy día todo se ha confundido en consumismo. En la mañana no pude terminar bien esto del pesebre, pero para que entendamos algo, Jesús vino a un pesebre o nació en un pesebre. En la mañana yo hacía algún tipo de alegoría o simpáticamente yo decía, porque José se olvidó de reservar el hotel. José se olvidó de llamar por teléfono a la posada, al mesón, para que le reservaran una habitación. Quiero que me entienda algo. La palabra del Señor dice que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra de Dios dice que Él es dueño del oro y de la plata. Entonces, si lo vemos de esta manera, escuche esto, quiero llevarlo más profundo en algo. Si lo vemos de esta manera, Dios tenía el poder, tenía la riqueza para que su hijo naciera en el mejor lugar. Diga conmigo pesebre. En el libro de Lucas dice así, Lucas 2, 4 al 7. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En esta palabra, la palabra mesón es la residencial, es el hotel. ¿Está conmigo? O sea, quiere decir que Jesús viene, Dios viene, María viene, José viene a aquel lugar y no había, el hotel estaba lleno. A José se le había olvidado, quiero que me entienda, quiero llevarlo profundo. A José se le había olvidado hacer una reserva de habitación. Entonces, cuando viene a la recepción del hotel, de la residencial, de la posada, viene a ese lugar y le pregunta a la persona ahí: necesitamos una habitación, somos un matrimonio, ok, bla, bla, bla. Y le dicen: está todo lleno, no hay lugar para ustedes. Entonces, como dice la Biblia, ellos ya no tenían tiempo de ir a la otra ciudad, a otro lugar, para buscar un hotel, una residencial. ¿Por qué razón? Porque estaba a punto de dar a luz. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces Jesús nace en ese pesebre por un principio, escuche, porque no había lugar. Aló. Algunos nos han enseñado, y también está bien la postura que se está enseñando. Yo quiero llevarlo a otro nivel, que Jesús vino en el pesebre porque Él fue humilde, Él se hizo sencillo, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y todo eso está bien, pero yo quiero llevarle un poco más. La Biblia dice que no tuvo una habitación en el hotel porque no había otro lugar. Aló, fíjese esto, quiero que me entienda. Cuando vemos la Biblia es muy específica.
La Biblia nos habla del lugar, los kilómetros, cuántos años estuvo Israel dando vuelta en el desierto. La Biblia nos dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. La Biblia nos dice que Él murió a los 33, etcétera. ¿Está conmigo? O sea, cuando yo veo la escritura que es muy específica, pero en otras partes hay un misterio. ¿Qué es lo que es misterio? Algunos secretos. En otra parte hay algunos secretos donde no especifica el día, la hora, el lugar. ¿Está conmigo? Y aquí hay otro misterio. Cuando vemos la escritura, dice no había otro lugar. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros leemos más rápido, o cuando nosotros hemos sido enseñados siempre de que Él nació en un pesebre porque Él vino humilde, no nos detenemos a leer esta parte que dice no había otro lugar. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces eso es un misterio. Aquí hay un misterio. Ahora, los misterios vienen a ser revelados. Jesús, estando con los discípulos, les dijo a los discípulos: a vosotros les he dado conocer los misterios. Jesús enseñaba en parábolas. Diga conmigo, parábola. Entonces Él tomaba ejemplos naturales para hablar del cielo, de su Padre. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: a vosotros les he dado conocer estos misterios. ¿Cómo conocemos estos misterios? ¿Quién nos revela los misterios? Hay muchos misterios en la Biblia. ¿Quién nos revela estos misterios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo? Cuando nos detenemos y leemos más tranquilo, y la pregunta es: Señor, ¿por qué naciste en un pesebre? ¿Por qué razón usted nació en un pesebre? Y la Biblia dice, de nuevo, no había otro lugar. Entonces ya estaba a punto de nacer el bebé. María estaba ahí con tremenda panza. ¿Usted no cree que María tenía tremenda panza? Si tenía tremenda panza, hijo. Tenía ahí lavada y la guagua estaba ahí que le salía la patita por debajo. Jesús decía, ya es mi hora, ya es mi hora. Y él estaba empujando ahí el endometrio y yo necesito nacer. Entonces José no tenía tiempo para ir a otro lugar. José dijo, bueno, si está ahí tendremos que prepararnos. Entonces aquí hay otro misterio. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? El 25 de diciembre, ¿no es cierto? No sabemos. La Biblia no dice que nació en esta fecha. La Biblia no nos dice. De nuevo, la Biblia es específica, pero Dios se guarda ese misterio. ¿Por qué entonces, pastor, nosotros celebramos la Navidad en diciembre? ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Porque la iglesia romana, que es la iglesia católica, en esos tiempos dijo fue el 25 de diciembre. Pero en ninguna parte sale el día que nació Jesús. En ninguna parte sale. Escuche, la palabra del Señor nos habla que ellos venían a ser empadronados porque había una fiesta que se estaba celebrando en Israel, y era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos hasta el día de hoy se celebra en el mes de septiembre. ¿Alguien va conmigo acá? Entonces, si nosotros unimos la fiesta de los tabernáculos y unimos eso al nacimiento de Jesús, aparentemente Jesús tiene que haber nacido en septiembre. Entonces, pastor, el 25 de septiembre o el 18, porque era chileno. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, pastor, ¿cuándo fue? No lo sabemos. ¿Cuál es la razón? Yo le pregunté esto a Dios hace muchos años atrás. ¿Cuál es la razón? Porque Jesús todos los días nace en el corazón de alguien. Todos los días Jesús está golpeando a la puerta y alguien le abre el corazón y acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Está conmigo? Entonces ahí está el misterio. ¿Por qué razón no tenemos la fecha? Porque Jesús dice, yo puedo nacer en alguien en enero, yo puedo nacer en junio, yo puedo nacer. ¿Aló? ¿Está alguien aquí conmigo? Entonces ahí está la respuesta. Jesús todos los días está naciendo en el corazón de alguien. Entonces vuelvo de nuevo, y algo que no dije en la mañana: Jesús nace en un pesebre. Y mire, esto podría ser frustrante. Esto podría decir, wow, pero ¿cómo es eso que nació Jesús en el pesebre?
ahí en la paja y en no sé qué y en no sé cuánto, en medio de los animales. No puede ser. Si Él era el rey de los judíos, Él era el Señor de señores, era dueño de todo. ¿Por qué Jesús nace en un pesebre? Cuando yo meditaba esto anoche, meditaba en todo esto y decía, Señor, y Dios me llevó a algo que le voy a decir ahora. Para llegar a grandes cosas, usted primero tiene que ser pequeño. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos saben eso? Entonces yo meditaba y me recordaba cuando yo recién me casé. Y cuando yo recién me casé hace 30 y tantos años atrás. Cuando yo recién me casé hace 33 para 34 años. Y me recordaba anoche cuando yo quería traerlo aquí y ponerlo aquí, pero no tuve el tiempo, perdón. Y fíjese esto, cuando arrendamos nuestra primera casita con mi esposa, salimos del hogar de Cristo, de la casa de mi suegra, porque ahí llegaban todos, estábamos todos los cuñados, las cuñadas, el perro, el gato, las pulgas, todos viviendo ahí. Entonces escuche esto. Diga conmigo, comienzos pequeños para hacer grandes cosas. Jesús se hizo humilde, pequeño, para llegar a ser el Rey de Reyes. Hay misterios que tenemos que entender. Y yo me recuerdo, con mi esposa nos fuimos a vivir a ese lugar. Y nosotros ya habíamos comprado una cocina. Y teníamos la cocina ahí guardada para cuando saliéramos a vivir solos. Y teníamos una cama que era la cama que yo tenía desde los 15 años. Se la quité a mi papá, hermano. Porque yo me casé sin nada, con puro amor. Todo era amor. Yo pensaba que iba a vivir del amor, que iba a trabajar del amor. Usted no, usted se casó con auto, con departamento. Usted fue previsorio. Yo no, yo me casé porque estaba enamorado. ¿Cuántos dicen nada? Nos casamos, como dice, perdón, con las patas y el buche y vamos para adelante. Y así me casé. Pero después logramos salir de casa de mi suegra. Y teníamos una cocina, teníamos esta cama y tenía mi bicicleta en la que yo iba a trabajar. Ya tenía mi auto. Aleluya. Y llegamos a una casa que era muy grande, pero pequeña, porque no teníamos nada. Y me recuerdo que tuvimos que poner un velador, y eso yo quería traer hoy día. Y mi velador era una caja de manzana. ¿Alguien está aquí conmigo? La cama, la cocina, porque está conmigo, la cama, la cocina, teníamos lo importante en el matrimonio. Así que no teníamos dónde poner las cosas y era una caja de manzana. Y así Dios, a medida que han pasado los años y hemos caminado estos 30 y algo años juntos, Dios nos ha ido bendiciendo. Y el Señor me llevaba a pensar esto, a meditar esto. Se lo quiero compartir a usted. Meditar esto. Jesús nace en un pesebre para un día sentarse en un trono. ¿Alguien está aquí conmigo? La Biblia dice que no había lugar. Aló. Escuche, le quiero decir algo. No sé si usted me ha entendido, pero pequeñas cosas, si tú sabes agradecer a Dios, te conectarán con grandes cosas. Por eso es tan importante ser agradecido. Jesús era hijo de Dios. Jesús podría haberle reclamado a Dios, decir: Señor, tú podrías haber mandado un ángel delante de José y haber hablado que el ángel llegara ahí a la posada, al mesón, a la residencial, al hotel, y haber hecho una reserva. Señor, ¿cómo puede ser, papá, que yo, siendo tu hijo, nace en un pesebre? Y aquí está la respuesta: porque un día te ibas a sentar en este trono. Porque tenemos que vivir el proceso. Y una de las cosas que debemos aprender a hacer en esta Navidad es a ser agradecidos a Dios. A veces nos enrollamos, nos enredamos en el regalo, en el obsequio, en esto, que si la tarjeta hay cupo, si es que no hay cupo, etcétera, etcétera.
y nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante se llama Jesús. Ahora escuche esto. Quiero decirle algo más a usted, y tal vez usted nos acompaña por primera vez esta noche. ¿Sabe qué es lo que es un pesebre hoy día? Es tu corazón. Jesús busca un corazón donde nacer. Jesús está buscando a alguien que diga: Señor, ven a mi vida. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. No importa la condición en que usted o yo hayamos llegado, solo Jesús está buscando un lugar donde reposar, un lugar donde nacer. ¿Está conmigo la iglesia hoy día? El Espíritu Santo de Dios nos lleva a conocer estos misterios y muchas cosas más. Pero también la palabra en el libro de Juan 1, 11, 12 nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Todo el pueblo judío, todo el pueblo religioso de aquel tiempo estaba esperando la venida de Jesús. Pero cuando Jesús vino, ellos dijeron: Él no lo es. Lo desecharon. La pregunta es: ¿cuántas veces Jesús ha venido a golpear nuestro corazón? ¿Cuántas veces Jesús ha estado llamándonos? ¿Cuántas veces Jesús ha estado en medio de nuestro sufrimiento? Jesús ha estirado su mano para liberarnos. Qué terrible es el rechazo de los suyos. Qué terrible tiene que haber sido para Jesús haber sido rechazado por su mismo pueblo. Él vino a los suyos, pero Jesús supo manejar esta situación. Hay rechazos que usted y yo necesitamos manejar. Hay ofensas que vamos a recibir en nuestra vida. La palabra de Dios dice que las ofensas son necesarias, porque las ofensas nos hacen madurar, nos hacen cambiar. El problema es si usted se queda en la ofensa o usted madura. Jesús fue rechazado, fue ofendido. Él vino a los suyos, los suyos le rechazaron. Pero Jesús no se enfocó en el problema, sino que Jesús se enfocó en el reino. Cuando hablo de reino, Jesús se enfocó en su propósito. Estos días, Dios ha estado hablando a tu corazón. Y Dios te está hablando que hay un propósito, hay un llamado para usted. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, fuimos creados en el vientre de nuestra madre a imagen y semejanza de Dios. Y todos nosotros tenemos un propósito, un llamado. Entonces, ¿en qué se va a quedar usted? ¿Se va a quedar en el problema o se va a enfocar en su propósito? ¿Se va a quedar en el rechazo o se va a enfocar en lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿Está conmigo la iglesia? Hoy día no tenemos que afanarnos en tantas cosas naturales. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Anoche cuando yo meditaba en esto y yo decía: Señor, y empecé a recordarme del cajoncito de manzana, y luego me recordé de la primera radio que yo tuve, una marca Kyoto. ¿Cuántos son de mi época? ¿Cuántos se acuerdan? Digan amén sin vergüenza. Los sinvergüenzas digan amén. Los que quieren pasar por jóvenes digan amén. Apareció la Kyoto, la marca Kyoto, televisor Kyoto, la radio Kyoto, y era doble casetera para grabar casete. ¿Está conmigo? ¿Cuántos son de mi temporada? Los sinvergüenzas. Y tuvimos la primera radio. Y luego yo recordaba, tuvimos el primer living, o sea, el primer comedor, ni living, pero había que comer en alguna parte, porque los primeros días comíamos ahí en una escalerita con mi esposa que había. Y tuvimos la primera, ¿qué cosa? El primer comedor. Pero cuando han pasado 30 y tantos años y uno empieza a ver y dice: wow, Dios, ahora tengo esto, tengo un auto, tengo una casa, tengo un living, tengo un comedor, tengo un televisor. ¿Cuánto tú me has bendecido? ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? Y te has olvidado de agradecerle. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? Y te has olvidado de lo pequeño y ahora ya estás en lo más grande. Todo lo que tenemos, dice la Biblia, nada nos pertenece.
Y todo lo que recibimos, lo recibimos por misericordia de Dios. No, pastor, eso lo tengo porque yo trabajo. Yo voy a la pega todas las mañanas. Yo me sacrifico, tengo un sueldo. Sí, pero ese trabajo te lo dio el Señor. ¿Acaso no te acuerdas tu primer trabajo? Yo me recordaba mi primer trabajo tirando pala. Aló. Pero luego Dios me dio algo más. Y luego Dios me dio algo más. Tiempo de dar y recibir. Tiempo de agradecerle al Señor por todos los beneficios que Él nos ha dado. Tiempo de decirle y recordar en estos días y decir: Señor, en vez de estar tan afanado y tan preocupado que el regalo, que esto, detenernos y decirle: Señor, podría haber estado muerto, mi familia se pudo haber quebrado, podría haber seguido ahí en la rumba, en la droga y en quizás qué cosa. Señor, gracias porque tú me has bendecido. Tiempo de dar y tiempo de recibir. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, Navidad, una fecha tan bella en que podemos agradecer al Señor. El libro de Lucas, y ahí parece que quedé en la mañana, pero cosas que no dije en la mañana las dije hoy en la tarde. Lucas 19:17 dice: y les dijo, Lucas 19:17, y le dijo, pueden subir los músicos, ya estoy terminando. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahí tengo el respaldo de lo que le acabo de decir. Jesús vino en un pesebre para sentarse en un trono. Qué lindo, ¿no? Podría haber tenido una habitación. Podría haber tenido María una cama king con un cobertor de no sé qué rosen, pero ¿sabe lo que Él hace? Él nace en un pesebre porque el día de mañana Él se iba a sentar en un trono. Yo no sé lo que depara Dios para tu vida. No te lo puedo profetizar ni te lo puedo decir acertadamente, quiero que me entiendas. Pero sí algo te puedo decir: Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. No mires el presente, sino que enfócate en tu futuro glorioso. No mires lo que estás viviendo hoy día, porque Dios tiene cosas más grandes para ti. Yo quiero invitarle para que en estos días y el resto de sus días, usted se preocupe en esto, decirle: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Donde quiera que usted esté, ¿por qué no cierra sus ojitos y le da gracias a Dios? Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios bondadoso, porque si usted está aquí es porque Dios le ama. Donde quiera que usted esté, cierra tus ojitos y dile: Señor, gracias. Nada de lo que tengo, nada de lo que soy es por mis fuerzas, por mis conocimientos. Todo es por ti y para ti. Hoy te doy, hoy recibo. Hoy te alabo y hoy recibo. Hoy bendigo tu nombre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Vamos, díselo, cierra tus ojitos y dile: porque todo, arriba las voces.